Buenas noches. Nos toca hablar de la ley de endometriosis, de por qué sería importante que exista esta ley. Sí, bueno, mira, la semana pasada se aprobó en el Senado de la provincia de Buenos Aires esta ley, este proyecto de ley llevado por la senadora Sofía Banelli de UP, de Unión por la Patria, y bueno, tuvo una muy buena recepción. Se aprobó media sanción. Media sanción tiene, claro. Falta diputados, que es lo que están ahora esperando. Ella fue asesorada también por la Asociación Civil de Pacientes Endohermanas Argentinas, que yo la sigo hace unos años y la verdad que siempre buscan concientizar y visibilizar esta enfermedad que padecen y que padecen muchas personas en el mundo, y es una enfermedad también silenciosa y muy subestimada, ¿no? De hecho, hemos hablado en el programa en otros años, porque el 14 de marzo es el Día de la Endometriosis, el Día Mundial de la Endometriosis, y hace unos años se logró, justamente también por la intervención de esta asociación civil, empezar a concientizar y a visibilizar en esa fecha. Pero bueno, siempre es una buena excusa hablar de, este año no habíamos hablado, y es una buena excusa hablar de esta enfermedad para justamente visibilizarla. La ley en sí lo que trata de generar es exigir, y la idea es hacerlo en todas las provincias, ¿no? Exigir la cobertura, es que esté dentro del plan médico obligatorio, en este caso de la provincia de Buenos Aires, la concientización, el financiamiento para la investigación también, porque hay falta de estadísticas, no solamente de investigación que tenga que ver con tratamientos o diagnósticos. Y lo que tiene esta enfermedad, que tiene un nombre tal vez raro para ustedes, endometriosis, tiene que ver con el endometrio, que es la pared, podría decir, interna que recubre el útero y que perdemos, ¿no? Con la menstruación. Todas las personas menstruantes pierden todos los meses esa capa fina. Y a veces, bueno, hay personas que tienen más o menos sangrado, más o menos dolor, pero el dolor no hay que subestimarlo y no hay que creer como nos han criado, ¿no? De chicas que, bueno, es normal que te duela, ¿no? Ahí, de hecho, se están viendo algunas imágenes para que vean justamente esa pared que dice ahí endometrio, esa pared interna, que se desprende todos los meses, pero que puede ocurrir en 1 de cada 10 personas que nacen con útero. Ocurre que esa capa, en vez de salir, ¿no? Con la menstruación, esas células que componen esa capa interna uterina van hacia otros órganos. Por ejemplo, en algunos casos, y de hecho era la hipótesis que se sugirió por muchos años, una menstruación retrógrada, es decir, que vaya para adentro, no solamente que baje, ¿no? Y que se desprenda y se vaya, sino que puede ir para arriba en el útero y entonces llegar a ovario, trompas de falopio, bueno, y hasta a veces, en casos muy graves, puede ir hasta pulmones, ¿no? No solamente quedarse en el área pélvica. Esta hipótesis, bueno, con el tiempo se fue viendo que no sería tan así, porque en realidad hay muchas mujeres o personas con útero, en verdad, que tienen esta menstruación retrógrada y sin embargo no tienen esa colonización de estas células en otros tejidos. Pero el punto, más allá de que no se sepa muy bien la causa todavía, es que el dolor que conlleva esto, por ser un tejido vivo que está en otra parte del cuerpo donde no debería estar, genera una inflamación constante, crónica, que no es solamente en el momento del ciclo cuando se da la menstruación, sino que es algo que está siempre ahí, ¿no? No se considera, o sea, no es un cáncer porque no es algo maligno, pero sí es una célula que no debería estar ahí, que está viva, que está proliferando y que genera lesiones inflamatorias en distintas partes, como te digo. Más que nada es en la zona pélvica, pero podría llegar a otros lugares del cuerpo y bueno, obviamente es algo extraño para las células que están ahí, ¿no? Digo, ¿cómo se puede detectar? Una puede sentir cierto dolor, ir a consultar y te tienen que hacer cierto estudio para detectar esto. Y ese es el grave problema, por eso decimos que también es una enfermedad silenciosa, porque a veces también son muy variables y en realidad no hay síntomas tan claros como los casos más severos tal vez, y entonces no se asocia, es un dolor que uno asocia con que, bueno, es porque dolor de menstruación sentimos generalmente. Entonces, por eso digo que se subestima muchas veces. Esto es, las que tienen los síntomas un poco más fuertes te hablan de dolor incapacitante, ¿no? Como que no pueden ir a trabajar. De hecho, se ha hecho un estudio donde justamente se ve que pierden hasta un 60% de la productividad total, hasta 10 horas semanales de laburo por eso, ¿no? Que también hay que, tenerlo en cuenta, por si se le quiere dar para las personas que tienen eso en cuenta, ¿no? Para generar visibilización e importancia. La realidad es que el diagnóstico tarda entre 7 y 10 años.
Generalmente se asocia con, en los casos más graves puede haber infertilidad. Hay un 30-60% de las personas que tienen la endometriosis que son infértiles. Entonces quizás llegan por ese motivo, en realidad, saber que tienen endometriosis. Mirá. Y como te decía, tarda de 7 a 10 años y generalmente se confirma con una laparoscopía, o sea, algo que es quirúrgico, que es invasivo. Entonces también eso es lo que se está tratando de generar otros tipos de diagnóstico que no sean tan invasivos. Claro. De hecho, los casos más graves terminan con horrible la palabra que voy a usar, pero el vaciamiento, ¿no? Es el sacarlo justamente los ovarios, el útero, para que dejen de tener dolor. Y son, como te decía, 176 millones de personas en todo el mundo que padecen esto. O sea que es bastante importante y hay que hablar más. Y por eso también en los tratamientos también hay un problema grave, que es que solamente se ataca o el síntoma, que sería la inflamación, con, por ejemplo, fármacos que justamente inhiben, ¿no? Algunas enzimas que tienen que ver con el dolor. Y eso tiene efectos adversos secundarios, obviamente, porque son sistémicos. Y además también otros tratamientos que tienen son hormonales. Y como esto es una enfermedad que justamente, más que nada, está en las personas que tienen edad reproductiva, ese tratamiento que es hormonal, justamente lo que hace es generarte de alguna manera una menopausia, ¿no? Entonces una menopausia precoz donde tenés un montón de efectos adversos que no están buenos, bueno, ni hablar de poder tener tal vez un embarazo, ¿no? Entonces, en verdad, ahí también están yendo los financiamientos y quería traer justamente unas novedades que son a nivel mundial, ¿no? Para que también vean que esto no está descabellado más allá de las mujeres que pueden estar padeciéndolo en nuestro país y que de hecho acá es la tercera causa de consulta en las guardias ginecológicas. El NIH, que es el Instituto de Salud de los más importantes en Estados Unidos, justamente desde el 2020 se propusieron tener en cuenta esta enfermedad y mejorar el financiamiento para tratamientos y para diagnóstico de esta enfermedad, y van generando, bueno, una inversión muy grande cada año. Desde el 20 al 2022 pasaron de 13 millones a 27 millones de dólares de inversión solamente para este tipo de enfermedad, y sigue aumentando cada año. Lo pueden buscar, cada año tiene $1 millón más de dólares que se implementan. Y por ejemplo, entre los proyectos que hay es justamente un diagnóstico que tenga que ver con utilizando justamente hasta la sangre menstrual, por ejemplo, donde hay células que justamente se desprenden y que están vivas y que se pueden analizar, poder utilizar de una manera no invasiva, obviamente, hasta mismo tomada la muestra en la propia casa, poder encontrar ahí lo que llamamos nosotros biomarcadores, que son determinadas proteínas o productos que tienen las células y que uno puede identificar en una muestra y decir, esto viene de, por ejemplo, una célula que está en una lesión de endometriosis y esta no, y poder generar tempranamente, poder pescar esa enfermedad, ¿no? Con algo que es, como te digo, no invasivo. Esa es una de las cosas que están tratando de desarrollar. Y también, por otro lado, tratamientos que no sean hormonales. De hecho, hay uno que se llama oleuropeína, quería decirlo bien, que es un derivado de que está presente en el aceite de oliva y que está presente en las hojas de olivo también, y que en ese caso tiene una particularidad que es esa proteína se puede unir a uno de los receptores que tienen estas células y que está involucrado en la proliferación de ellas, o sea, que se reproduzcan y formen estas lesiones, y se podría bloquear eso, por ende cortar un poco el crecimiento de esas lesiones. Y la idea es justamente que ese derivado, de hecho ya se están haciendo modelos en ratones, modelos animales, para poder probar cómo baja el volumen de las lesiones, que de hecho ya se ha visto, y también cómo mejora la tasa de embarazo de preñez de esos ratones. Y es algo específico, ¿no? Porque es lo que te decía antes, si vos vas a bloquear todo, tal vez generás síntomas que tienen que ver con la menopausia y que no es lo que se quiere. Entonces, se están tratando de hacer esos derivados. Acá en el país también hay un grupo en el IBIME de CONICET que también está queriendo llegar a un tratamiento con un derivado también de una planta, del romero en este caso, pero bueno, obviamente el financiamiento que tenemos aquí no es el mismo que el del NIH, así que bueno, un poco quería también traerles que esto justamente viene de la mano con nuevas intenciones, por lo menos, de darle un lugar a estas enfermedades que están asociadas con la mitad de la población. No, me parece bien. Recién leí en uno de los zócalos uno de los datos que trajiste vos de tercera causa de consulta en las guardias. En las guardias ginecológicas. Imagínate lo importante que debe ser porque tercera causa, ¿no? Digamos, está entre lo que más afecta entonces en la mayoría de los pacientes.